Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio de jueves de capacitación. Como se los comentaba ahorita con INDEAM, damos un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan. Bienvenidos. Estamos generando estos espacios con el fin de buscar este compartir y bueno, que sea un encuentro todos los jueves para seguir capacitándonos, seguir formando y seguir haciendo construcciones más seguras. Mi nombre es Ángela Milanés, yo soy la gerente general de INDEAM. Para mí es un placer tenerlos a todos aquí, bienvenidos. Damos también la bienvenida a los asociados de APROCOF que también nos acompañan, como siempre, todos los jueves, a la directora ejecutiva, a todos los que se van acercando, mil gracias por la participación, por el apoyo, esta es su casa. Edison, muchísimas gracias también por participar en estos espacios. Y bueno, todos están silenciados en este momento, los micrófonos están silenciados, pueden prender las cámaras, vamos a tener un espacio al final de preguntas y respuestas. Todas las preguntas nos las pueden ir haciendo por el chat, yo estaré leyéndoselas a Edison y estaremos dando respuesta. Bienvenidos, vamos a hablar hoy de todas las generalidades, los materiales, alcantarillado de la edificación, instalaciones, juntas y conexiones, puntos de inspección, unidades de aparatos, dimensiones del sistema de desagüe, desvíos en tuberías de desagües en edificios de 5 pisos o más, sumideros y eyectores, diseño computarizado del diseño de todo el tema de desagües, válvulas antirreflujo, sistema de desagüe por vacío, reemplazo de alcantarillado subterráneo y drenaje del edificio. Entonces, ingeniero Edison, cuando guste, damos inicio. Y como les comenté, al final estaremos abriendo un espacio de preguntas y respuestas. Nos demoramos pues el tiempo que ustedes consideren. La idea es darle respuesta a todas las dudas que vayan surgiendo. Si es algo muy puntual de lo que el ingeniero está hablando en el momento de la charla, pues me lo escriben en el chat, Ángela, haz esa pregunta y de la mejor manera pues responderemos ahí de inmediato. Edison, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Gracias por este compartir generoso de todos los conocimientos. Sabemos que colaboraste en todo el tema de esta norma NTC 1500 en compañía del ingeniero Luis Fernando León también, a quien es el presidente, quien nos acompaña hoy, a quien les damos las gracias también, Luis Fernando León, quien es el presidente del Comité 161 del ICONTEC. A él muchísimas gracias también por todo el apoyo que de él hemos recibido. Entonces, Edison, cuando gustes. Bueno, muchísimas gracias, Ángela, también por la invitación. Muy buenas tardes a todos los asistentes. Es muy grato evidenciar la gran convocatoria que tiene IDEAM. Y bueno, pues nada, pues de mi parte, digamos, compartir con ustedes mi experiencia, mi convencimiento acerca de las buenas prácticas del diseño y de la instalación de redes de desagües. Y como bien manifiesta Ángela, pues muy abiertos a resolver inquietudes, preguntas y esperar que pues, este escenario sea el construir comunidad de apoyo entre todos nosotros. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para empezar con la temática. ¿Me confirmas, Ángela, si ya se ve? Sí, ahí está, perfecto. Bien, muy bien. Pues la temática que tenemos es desagües sanitarios, de acuerdo a la norma técnica colombiana 1500, la edición 2020. Bueno, para quienes no me conocen, pues yo soy el ingeniero Edison Pérez Roa, soy ingeniero civil de la Universidad Nacional, graduado en el año 2001. Mi trabajo de grado en la universidad consistió en hacer un análisis del uso racional del agua en la ciudad universitaria, estudiando el tema de los caudales por usos de las edificaciones, teniendo en la ciudad universitaria pues diversidad de usos, como son las aulas, como es la biblioteca, como eran laboratorios. Ese fue mi trabajo de grado. Posteriormente me desempeñé como residente de instalaciones hidráulicas y sanitarias en una empresa de construcción entre el año 2002 y el 2004. Tuve la oportunidad de ser director de operaciones de un centro comercial entre el año 2004 y 2010.
En ese año, en el 2009, pues me hice socio fundador de la empresa Hidrinco, y a partir de ahí, pues he continuado con el ámbito de capacitarme un poco más en el área de seguridad frente al fuego, con una maestría de seguridad frente al fuego en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y lo más reciente, un diplomado en simulación dinámica de incendios en la Universidad de Cantabria en el 2019. Muy bien. Entonces, hoy tenemos por objetivo cubrir, digamos, las generalidades y las pretensiones de tener buenas prácticas constructivas y los criterios acerca de los desagües sanitarios, según la norma 1500, la norma técnica 1500. Entonces, fundamentalmente, digamos que su ámbito de aplicación son las edificaciones en las ciudades, y lo que nosotros estamos acostumbrados a lo que corresponde a nuestros aparatos de uso común, inodoros, sanitarios, orinales, las posetas de aseo, los desagües para los diversos aparatos como lavadoras, drenajes, en fin. Entonces, esta imagen nos muestra, digamos, una generalidad de lo que estamos acostumbrados a evidenciar como nuestras redes hidráulicas y sanitarias, con un énfasis en esta temática de la parte sanitaria. Esta es una planta de un edificio, es un edificio de la Universidad Nacional, es el edificio insignia, el edificio 401, y lo traigo a mostrar en esta presentación porque en su momento la pretensión del desempeño de las redes de desagües consistía, por supuesto, en evacuar las aguas negras, evacuarlas al alcantarillado con que cuenta la universidad, pero en lo referente a las aguas lluvias, hacer aprovechamiento de aguas lluvias, y también en lo referente a las aguas grises provenientes de los lavamanos, hacer un reuso de las aguas grises para mejorar o para optimizar el consumo de agua potable en esa edificación. Entonces, fundamentalmente esta es la planta de primer piso, y las aguas negras corresponden a este color verde claro. Las aguas lluvias son las verde oscuro, y las aguas grises son las de color marrón. Entonces, fundamentalmente, digamos que es una tendencia en los proyectos actuales el tener que considerar reusar el agua, hacer un aprovechamiento de las aguas lluvias y hacer un aprovechamiento en algunos casos de las aguas grises, y como es una tendencia, las edificaciones de cierto, digamos, ¿cómo decirlo?, promoción comercial, optan por tener puntos LEED que van a ser, pues, digamos, son premiados incluso con algunas excepciones de orden tributario, y a su vez, pues, dejan una menor huella de carbono en la sociedad. También para hacernos una idea, pues aquí es algo que a nosotros los ingenieros nos muestra, digamos, todo el esquema funcional de un edificio, y es lo que denominamos esquemas verticales, en donde planteamos pues la distribución de aparatos en los diversos recintos, en los baños, en las cocinas, en los laboratorios, cuántos sanitarios, cuántos sifones, cuántos lavamanos, cuántos orinales, y planteamos, digamos, las columnas de desagües, las ventilaciones y reventilaciones, y de esa forma nos damos una idea visual del esquema funcional que tienen las redes al interior del edificio. Entonces, fundamentalmente, pues tenemos las redes colgadas bajo la placa, tenemos una bajante de aguas residuales, a la cual pues vamos llegando con los aparatos que van descargando a esa bajante. Esa bajante tenemos ventilaciones a lo largo de la vertical, y la reventilación pues frecuentemente va interactuando con esa bajante de aguas residuales. Posteriormente, a nivel de piso tenemos cajas de inspección, y a esas cajas de inspección vamos interconectándolas ya con tubería, digamos, para ser enterrada, o tubería de alcantarillado, o pues, puede ser tubería sólida o tubería Novafor,
hasta que posteriormente llegamos a un pozo de conexión existente, dependiendo del lugar donde se encuentre nuestro proyecto en la ciudad, y si se tiene alcantarillado separado entre aguas residuales y aguas lluvias, o si se tiene alcantarillado combinado. Entonces, fundamentalmente, en el ámbito de la norma técnica colombiana 1500, no debemos ser conscientes de que esta edición corresponde a un cambio muy favorable en términos de cubrir una amplitud, digamos, más globalizada del ámbito de las redes sanitarias y cómo en el mundo se implementan este tipo de redes y qué tipo, digamos, de tuberías o de soluciones se han implementado. Entonces, la presente norma es una adopción modificada del International Plumbing Code del año 2018 del International Code Council de los Estados Unidos. Las modificaciones se establecen en el anexo D. Bueno, muy bien. El ámbito del alcance de los desagües sanitarios se encuentran en el capítulo 8 y básicamente, digamos que para entrar en materia, con algunas temáticas tratadas en la norma, uno de los primeros cambios o de las amplitud que ya tiene esta norma es la gran variedad de materiales que podemos usar en el ámbito de los desagües y ventilaciones. Entonces, en nuestro medio en Colombia, pues, lo primero que se nos viene a la mente en términos de materiales son tuberías de PVC. Sin embargo, en la medida en que nuestras edificaciones cada día son más complejas, tienen más servicios incluidos dentro de la misma edificación, tenemos restaurantes, tenemos lavanderías, el caso, por ejemplo, de los hospitales. Entonces, tenemos diversas, digamos, complejidades que en muchas ocasiones requieren para ciertas áreas o para ciertos servicios tener materiales especiales, tuberías especiales. En hoteles, por ejemplo, digamos que es un requerimiento la insonorización de las redes y habitualmente se hacían, digamos, con recubrimientos, pero también hay materiales de tuberías de desagüe que ya son multicapa y en el mismo multicompuesto de la tubería ya se puede disminuir, digamos, esa carga sonora en términos de decibeles. Entonces, vemos cómo la norma nos relaciona diversos tipos de materiales y las normas a las que deberíamos acudir a consultar la manera en cómo son fabricadas, las tolerancias, los diámetros nominales, tubería de hierro fundido, cobre y aleación de cobre, cobre y aleación cobre, tubería de vidrio, tubería de poliefilina, plástico del PVC, ¿sí? En diámetros IPS, de nuevo PVC, pero con un diámetro externo de 3,5 pulgadas, tubo plástico de PVDF, desagües en acero inoxidable con calidades de acero IC304 o IC316L, dependiendo, digamos, del grado de corrosividad que pueda tener el fluido que transportamos, requerimos, digamos, una mayor resistencia a la corrosión, siendo 304 acero inoxidable, pero menos resistente que el 316L. Y nos dan las normas de referencia de las calidades de esos materiales, ¿sí? Este cuadro es para tuberías que van a ser colgadas de las placas, y este otro cuadro, que básicamente es muy consistente, es para el caso de las tuberías que pueden ir enterradas, entendiendo que aquí tenemos, por ejemplo, tuberías ya en polietileno o polipropileno para ser enterradas y tuberías de tipo estructural en PVC, que corresponde a los de pared compuesta, comúnmente denominada ReLock o Novalock o Novafort. Esta diapositiva nos muestra ya visualmente un poco más acerca de las tuberías. Entonces aquí típicamente pues asociamos la tubería de PVC para drenajes, para desagües. Esta otra diapositiva nos muestra tuberías en polipropileno o polietileno que pueden ser termosoldadas o pueden ser electrosoldadas
o electrofundidas, o también puede ser inclusive por unión mecánica dependiendo del fabricante. Estas tuberías tienen, digamos, un mejor comportamiento para temperaturas, cuando los vertimientos de las aguas tienen una temperatura que puede exceder los 60 grados, 70 grados, 80, 90 grados, las lavanderías, por ejemplo, los restaurantes, a veces algunas zonas húmedas podrían tener temperaturas muy altas, en donde el PVC no es el material idóneo. También podríamos tener algunas instalaciones en donde incluso podamos acudir a utilizar hierro fundido, ¿cierto? Y fundamentalmente, digamos que aquí la observación es que nosotros como consultores en diseño podamos establecer cuál es el tipo de tubería que más conviene al proyecto, que tiene que ver pues con la complejidad del proyecto, con el tema de la certificación LEED si es el caso, con la consecución del material, con la representación de los materiales por parte de distribuidores locales, con el costo, y algo supremamente importante es con la validación de la disponibilidad o que haya pues stock, y conocer muy detalladamente el catálogo de productos para que, digamos, como diseñadores sepamos de las bondades que ofrece una determinada marca o un determinado tipo de tubería en términos de los accesorios que ofrece y del tipo de conexión. Entonces, por ejemplo, en PVC pues todos conocemos el tipo de conexión que es por solvente cemento. Acá, como les comentaba, es termofundido, electrofundido o unión mecánica. Este es unión mecánica, también campana espigo, o también puede ser unión como un tipo de acople con un neopreno y con un acople en acero inoxidable. Entonces, aquí el llamado es a que conozcamos de los materiales, conozcamos de los catálogos de los diversos fabricantes del tipo de tubería y nos demos esa posibilidad de explorar las posibilidades que ofrece cada uno. En términos de tubería enterrada, pues las tuberías, digamos, de tipo PVC de infraestructura, como les comentaba, Novafor, Novalog, Reloc, y como, digamos, este tipo de tuberías tienen soluciones como en sillas en Y para poder conectar, digamos, las derivaciones o las llegadas a un colector principal, como este tipo de, digamos, de material y de fabricantes ofrecen ya soluciones compactas, soluciones prefabricadas de pozos, ¿sí? En donde se facilita con respecto a la construcción tradicional que conocíamos antes en mampostería y concreto, ¿cierto? Cajas en mampostería, concreto, y también, por ejemplo, materiales más tradicionales como el GRES. Entonces, en este sentido, digamos que es importante que nosotros como diseñadores podamos identificar pues, las posibilidades que tiene un proyecto con respecto a su ubicación. Si es una ciudad principal en Colombia, pues seguramente estas tecnologías de tuberías plásticas y de pozos plásticos ya, digamos, como con ciertas dimensiones que sencillamente uno corta y ensambla y ya queda posicionado y solamente funde una tapa de concreto para el tránsito de los vehículos o peatones, con respecto a metodologías tradicionales. Sin embargo, las metodologías tradicionales, si estamos en algún municipio alejado, de difícil, digamos, comunicación con el resto del país, pues es posible que las metodologías de usar sistemas tradicionales en mampostería en concreto sea lo idóneo, toda vez que se tiene el ladrillo, se tiene el concreto y las personas, digamos, la mano de obra de estas poblaciones está acostumbrada a hacer este tipo de infraestructura. Entonces, no dejar de lado dónde está ubicado el proyecto para saber cuál es la consecución de materiales idóneos. Muy bien, lo que les comentaba acerca de algunos vertimientos especiales, uno de ellos es, por ejemplo, los vertimientos que, aunque pueden ser aguas servidas habituales, pudiesen tener una temperatura superior a 60 grados Celsius. Entonces, en ese sentido, evidenciar cuál sería el material a implementar. Un sistema de vertimientos químicos, por ejemplo,
debe estar completamente separado de los desagües sanitarios. Los vertimientos químicos deben ser tratados de acuerdo al numeral 932. Y básicamente, digamos que todo vertimiento corrosivo o vertimiento químico debe explorarse en términos de su peligrosidad con respecto a la interacción con los seres humanos o inclusive a la interacción con el material propio de la red de desagües para identificar, digamos, cuál es el tratamiento a seguir para neutralizar esa situación adversa o esa situación de peligro o de corrosión que pudiese presentar sobre las redes. Un tema muy importante que para mí es digamos, supremamente relevante al momento de instalar y que en muchas ocasiones cuando diseñamos no necesariamente vemos con todo el cuidado, tiene que ver con la soportería. Y con la soportería antisísmica, por ejemplo, para los sistemas de desagües es algo que como que no se nos cruza de entrada por la mente, salvo si nos preguntan por incendio. Por incendio decimos, ay, la soportería antisísmica, pero para la tubería de desagües no necesariamente, ¿verdad? Entonces, digamos que la norma aquí considera que debemos revisar que los soportes tengan un comportamiento antisísmico para las redes. Y adicional a eso, esto es tomado de la norma NSR 10 para el ámbito de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, mecánicas y eléctricas. Y en el anexo 961 dice, los elementos no estructurales enumerados en la tabla, que tiene que ver con las redes hidrosanitarias, y sus anclajes a la estructura deben diseñarse y detallarse de acuerdo con los requisitos de esta sección. Los cálculos y diseños de los elementos de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, mecánicas y eléctricas deben incluirse como parte de las memorias de diseño de cada uno de los sistemas. Puede hacerse un análisis del mecanismo de soporte de sus componentes de acuerdo con los principios establecidos de dinámica estructural para justificar la reducción de las fuerzas determinadas en la sección A962. Debe investigarse estados de esfuerzos combinados tales como tensión y cortante en los pernos y anclaje de acuerdo a los principios establecidos de mecánica estructural. Entonces, básicamente, digamos que esto es un mensaje de que en la norma NSR 10 tenemos un requerimiento en el ámbito de diseño a que podamos nosotros establecer las capacidades de los soportes en el ámbito de resistencia sísmica, así como pues resistencia evidentemente a la carga viva y a la carga muerta. Y esto, les hago este llamado en términos de que en las ciudades hay una clasificación de la importancia o relevancia que tiene para la operación de la ciudad una determinada edificación. Entonces hago, digamos, referencia, por ejemplo, a los hospitales. Los hospitales, las estaciones de policía, son edificaciones que tienen un nivel de complejidad o de importancia para la operación de la ciudad de primer nivel. En caso de que ocurra un sismo, son edificaciones que deben funcionar íntegramente todos sus servicios sin que nada tenga posibilidad de fallar. Entonces, para este tipo de edificaciones, la NSR 10 requiere que, por ejemplo, el soporte de nuestras redes hidráulicas y sanitarias no sean del tipo habitual, que es de pronto por un chazo de disparo, por un chazo plástico atornillado a la placa o por un anclaje multiusos de expandir, digamos, el chazo, sino aquí nos requieren unos chazos especiales para tortas o para estructura fisurada, toda vez que cuando ocurre un evento, las placas están sometidas, digamos, a flexiones, y esas flexiones en las partes inferiores de donde soportamos las tuberías pueden generar una microfisuración, que hace que los anclajes que habitualmente usamos pudiesen salirse del orificio en donde originalmente se enclavaron, por decirlo de alguna manera. Entonces nos piden soportes o anclajes de tipo tornillo, en donde estos tornillos pues ya van a ser resistentes a estar ahí y mantenerse anclados, aun cuando el edificio, por supuesto, haya estado en el evento, se haya comportado con flexiones y deflexiones de las vigas en el evento. Entonces, importante esta parte para que lo tengamos presente de cuando diseñamos nuestros sistemas,
validar cuál es el sistema de soporte que corresponde a la clasificación de relevancia o importancia de nuestra estructura. Con respecto a la distancia de los soportes, ya una vez hemos evidenciado cuál es el mecanismo o el tipo de soportería que vamos a usar, pues la norma nos facilita, digamos, una tabla de decisión en función de la tubería del material de la tubería que estamos usando para saber las separaciones en las que podemos prever cada punto de apoyo de la tubería. Entonces, esta parte hace referencia a la tabla propia de la norma, sin embargo, la norma nos dice, consulte también el catálogo propio del fabricante de las redes que haya decidido usar en términos del material, ¿verdad? Entonces, podemos decir que esta tabla es genérica, en tanto la tabla del fabricante es una tabla particular o específica, ya cuando tenemos seleccionado el material. Instalación de las tuberías de desagüe y la variable que corresponde a la pendiente de la tubería. Básicamente, la norma nos dice, dependiendo del diámetro en el que construyamos nuestras redes, si es de 2,5 pulgadas o menor, básicamente la pendiente debe ser superior al 2%, o sea, 21 milímetros por cada metro de distancia en caída en el sentido de la pendiente de la tubería. Eso nos da 2,1%. Entonces, para diámetros de 2,5 pulgadas o menor, debemos mantener una pendiente de al menos el 2%. No es habitual encontrar tuberías de 2,5 pulgadas en desagües. Nuestros diámetros comerciales están como en 2 y 3 pulgadas, pero depende también del tipo de material. Como ya tenemos un gran abanico de posibilidades de materiales, es posible que ahora encontremos inclusive materiales que sus diámetros nominales están en milímetros. Entonces, por eso. Entre 3 y 6 pulgadas, pues el diámetro mínimo, la pendiente mínima debe ser del 1%, que corresponde a 10 milímetros por cada metro. Y cuando la tubería es mayor a 8 pulgadas, pues podemos tener pendientes de no menos del 5%. Claro, en cada una de estas, pues tenemos que corroborar que las velocidades del flujo a través de la tubería estén entre 0,6 metros por segundo y 5 metros por segundo. Cabe destacar, cuando por ejemplo el colector de desagües que nosotros instalamos atiende, digamos, unidades o servicios que producen grasa, cocinas, locales comerciales de zonas de comidas, heladerías, pues estas pendientes en ningún caso y sin importar el diámetro en el que estemos llevando los colectores hasta allí, deben ser menores al 2%, por lo menos en todo el recorrido aguas arriba de la trampa de grasas que corresponde instalar a este sector. No olvidar que cuando tenemos estas identificaciones de vertimientos de grasas, digamos, el deber ser es como instalar una trampa de grasas inmediatamente en el punto de vertimiento, o sea, en la poceta, en el lavaplatos, inmediatamente debajo colocar una trampa de grasas que denominamos como compacta o portátil allí. Sin embargo, ella, pues dependiendo del mantenimiento que tenga el usuario, nos va a dejar colar grasas y esas tuberías hasta el intersector de grasa general debería estar instalada a pendientes no inferiores al 2%. Muy bien, todos los desagües, el desagüe de todos los artefactos y aparatos sanitarios debe descargar por gravedad a través de la caja de inspección maestra, que entrega el sistema de alcantarillado a través de la conexión domiciliaria. Requisitos cuando no es posible el desagüe por gravedad. Las conexiones de desagüe con niveles de rebose localizadas por debajo del nivel del pozo de inspección más próximo, ubicado aguas arriba del sistema, deben estar provistas de una válvula antirrecurso. Entonces, fundamentalmente, este esquema nos dice, bueno, este es pues un arreglo, digamos, de casas que están en una ladera, un edificio, y tenemos un colector que sigue pues la misma inclinación del terreno, garantizando, digamos, la profundidad de protección de la tubería y demás. Entonces, aquí el nivel de referencia es como ese pozo superior. Y a partir de allí nosotros podemos identificar que la casa inmediatamente aquí ubicada a la derecha, pues tiene como esta zona de posible inundación, la zona achurada. Y la siguiente casa, pues tiene aún una posibilidad de inundación mayor en términos de sus áreas de uso. Y el edificio, pues dependiendo de, digamos, del nivel del terreno, pues tendríamos entonces
esta área de incidencia como posible inundación. Entonces, todos estos, digamos, conexiones al colector, pues requerirían de tener una protección que corresponde a tener unas válvulas, digamos, antirreflujo y que eviten esa posibilidad de inundación. Entonces, fundamentalmente, pues lo que implica eso es que nosotros en las cajas de conexión final entre el edificio y la red de alcantarillado, pues unamos todos nuestros colectores que vienen a nivel del terreno, lleguemos a esta caja y en esta caja podamos utilizar algún mecanismo de válvula antirretorno, ¿cierto? De tal forma que ante la situación de que el alcantarillado de la ciudad pueda estar saturado, pues sencillamente el agua del alcantarillado va a llegar acá a la válvula antirretorno y esta válvula antirretorno tiene pues unas aletas que se pueden ver acá. Estas aletas lo que hacen es que por flotación, por la fuerza de flotación sobre la superficie plana, pues nos va a ejercer una fuerza para tapar la boca del desagüe. Internamente eso es lo que sucede en las válvulas antirretorno y evidentemente nos va a evitar situaciones como las que se ven desastrosas en esta fotografía, en donde por vasos comunicantes, si no existiese, digamos, la válvula antirreflujo, pues las aguas encontrarían como puntos de salida los puntos, digamos, de drenaje de nuestros aparatos. Muy bien. También, por ejemplo, cuando tenemos algunas redes que están por debajo, digamos, de la cota a la que podemos entregar, entonces, pues la recomendación es usar fosos eyectores. Estos fosos eyectores, pues deben tener una configuración de tener por lo menos 2 equipos de bombeo, en donde cada equipo de bombeo debe tener una capacidad en caudal del 100% del caudal de diseño que nos haya arrojado las conexiones o los servicios o los aparatos que estén conectados a esta red que está por debajo del nivel de entrega a gravedad. Y esas dos bombas pues, están controladas por un tablero de control, en donde ese tablero de control pues, nos debe dar la alternancia de los equipos para que en un encendido encienda el equipo 1 y en el siguiente encendido el equipo 2 y vayan teniendo un desgaste uniforme, pero pues, como todos sabemos los equipos electromecánicos en algún periodo, en algún momento de su vida útil, pues requerirán mantenimiento, requerirán cambio de sellos mecánicos, requerirán un rebobinado de los motores por alto consumo. Eso no necesariamente ocurre en el primer año de servicio, puede ocurrir a los 5 años de servicio, pero si tenemos un único equipo, implica pues que no podemos hacer mantenimiento sobre el equipo y cuando desafortunadamente, digamos, se descomponga, pues entonces estamos condenando a que los servicios conectados a ese foso eyector pues no puedan usarse o a tener una inundación a nivel de los sótanos. Me llamó mucho la atención del esquema, pues que aquí también nos aparece indicado unos flotadores o unos sensores de nivel que nos van a estar supervisando el nivel de llenado de ese foso eyector para efectos de si trabaja una sola bomba o si trabajando una bomba el nivel se sigue subiendo, entonces nos adicionaría la segunda bomba, generando, digamos, un caudal del 200% del diseñado, pero si aún así y encendiendo las 2 bombas por alguna situación atípica o que el tablero entienda que las 2 bombas están funcionando, pero resulta que alguna está atascada, como en ocasiones ocurre, entonces una sola bomba no es capaz de controlar la emergencia, pues nos va a dar una señal de que se está presentando una situación atípica y nos genera una alarma ahí sonora. Aquí el llamado es a que estos tableros de control, tanto de las bombas eyectoras como de las bombas de suministro de agua potable y las bombas de aprovechamiento de agua lluvias y los equipos electromecánicos en términos generales puedan estar supervisados por los sistemas que hoy casi que todos los edificios modernos tienen, que son los BMS, que son como software de manejo del edificio, que nos manejan iluminación, bombas, ventilación y demás, de tal forma que los operadores de CCTV puedan reaccionar ante una situación de esta naturaleza. Muy bien, el conexionado a las redes externas. Entonces,
Fundamentalmente, pues aquí lo que muestra esta planta es cómo al interior del edificio, digamos, se recogen los colectores y los bajantes de agua lluvias, cómo se interconectan a través del edificio mediante cajas de inspección, pero finalmente ya, digamos, en las áreas del lindero y en los andenes y en las áreas verdes, proyectamos un pozo de conexión final. Un pozo de conexión final que corresponde a la edificación para luego interactuar con un pozo que tenga la infraestructura urbana de la red de alcantarillado de agua lluvia si está separada. Entonces, pues esta es la expresión habitual que tienen, digamos, los planos de conexión final, en donde pues traemos las cotas propias de la red de infraestructura dependiendo de la altura sobre el nivel del mar de la ciudad. Entonces, en este caso es un proyecto en Bogotá y hacemos esta revisión de cotas tanto por el sistema geográfico, digamos, de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, como con las cotas, digamos, arquitectónicas del proyecto. Este es un ejercicio similar, pero en este caso sí corresponde a aguas residuales, en donde lo mismo se tiene el pozo de la infraestructura de la ciudad, se tiene un pozo final de conexión y a ese pozo final debemos llegar con todas las aguas del proyecto si tenemos un único pozo de conexión con el alcantarillado de la ciudad. En ocasiones podríamos tener proyectos que tengan por cada calle una posibilidad de conexión. Eso lo sabemos pues cuando le solicitamos a la empresa de acueducto la disponibilidad de servicios y ellos nos dicen hacia dónde podemos, digamos, hacer esa conexión de las redes de drenajes. Este es pues un detalle en corte de esto que mostraba entonces cómo venimos de cajas de inspección de aguas residuales, cómo se hace la anotación de las cotas, la pendiente que va teniendo, digamos, la tubería en función de sus diámetros, cómo se le va dando una pérdida hidráulica a cada caja por la que está pasando. Y este es nuestro pozo, digamos, de interconexión final con el alcantarillado. Entonces aquí llegamos con un colector por izquierda y un colector por derecha, y finalmente tenemos, digamos, el corte de este pozo y cómo interactúa con el pozo de la infraestructura de la ciudad. Acá se ven pues como las posiciones de los colectores que están llegando a este pozo. Muy bien. Ahora viene pues un tema referente, digamos, a las buenas prácticas de conexión de los accesorios con las tuberías de desagüe. Entonces, bueno, todas las conexiones y cambios de dirección del sistema de desagües sanitarios deben hacerse con el accesorio de desagües aprobado. Las conexiones entre tubería de desagües y aparatos deben cumplir con el numeral 5.5. Obstrucciones. Los accesorios no deben tener salientes, resaltos o reducciones que puedan retardar o obstruir el caudal en la tubería. Los accesorios para tubo de desagües con rosca deben ser de tipo cónico. Este numeral no debe aplicarse a accesorios de desagües tubulares usados para conducir flujo vertical aguas arriba del nivel del sello del accesorio. Bueno, digamos que la norma nos da varios criterios, varios numerales, tendiendo a no tener fallas en la instalación que condicionen el buen flujo del agua sin obstrucciones, entendiendo que en las redes de desagües la presión en la red es flujo a gravedad, ¿sí? O a presión atmosférica. Entonces, las tuberías se comportan como un canal y no son tuberías que vayan a flujo lleno o que estén presurizadas, y por ende, digamos que cualquier obstrucción en lo que sería la superficie inferior de la tubería, como el comportamiento del canal, nos va a generar o a propiciar, digamos, sedimentaciones a lo largo de la tubería. Entonces, por ejemplo, esta es, digamos, el esquema de conexionado. Entonces, fundamentalmente la norma nos dice, bueno, utilice las conexiones de llegada de los aparatos a los colectores en accesorios tipo Y, ¿verdad? A lo largo del colector. En los aparatos sanitarios, pues utilice al menos diámetros de 4 pulgadas, el tema de las ventilaciones de los aparatos sanitarios, sobre todo porque el caudal que se genera cuando se descarga un sanitario sí genera momentáneamente, digamos, un pistón de agua que arrastra con él el aire, y en ese sentido tenemos que ventilarlos y reventilarlos para que no nos afecte los sellos mecánicos de los demás aparatos.
el tema, por ejemplo, del manejo de los colectores llegando a las bajantes. Entonces, en los diversos edificios a través de los pisos, pues tenemos una bajante y cómo los colectores de cada piso deben ir aportando el caudal respectivo de esa bajante. Entonces es pues hacer como un desarrollo vertical que debe exceder de 10 diámetros el colector de 10 veces el diámetro de la bajante principal en vertical para ahora sí, digamos, ingresar a esa bajante, dándole así la prioridad, digamos, de que tenga un aumento de energía el flujo de agua para que la entrega a la bajante no sea como perpendicular y entonces haya ahí como un choque de flujos. Bien. Este sería como el diseño de esta batería de baños visto en planta y aquí como objetivo, el objetivo de mostrar esta imagen es que cuando nosotros interactuamos con los arquitectos que dimensionan las baterías de baños y nos dimensionan los ductos, ellos consideran que solamente el espacio que se requiere para la bajante de aguas residuales es el espacio de un tubo de 4 pulgadas y no más. Entonces hay que decirle, no, es que yo debo conectar esta proyección en la bajante de aguas residuales, incluso hasta la cubierta, con un bastón de respiración, digamos, pero cada colector en horizontal debe desarrollarse como en forma paralela y vertical a esa bajante antes de conectar a la bajante. Y el otro brazo de igual manera. Entonces, esta área de influencia de la bajante no es la de un solo tubo, sino es la de 3 tubos más el desarrollo que corresponde al accesorio Y más el accesorio semicodo. Entonces, lo que habitualmente es, digamos, una bajante de 4 pulgadas por poner un diámetro nominal, pues seguramente vamos a requerir en este desarrollo del orden de 60 centímetros. O sea, 10, 10, 10 o 11 centímetros incluso, más el desarrollo propio de los accesorios. Entonces, es para poder dimensionar que un ducto de 15 por 15 centímetros no nos sirve para tener bajantes de aguas residuales en donde hay más de una planta, ¿no? O sea, hay 5 plantas en el edificio. Y de igual manera, estas bajantes de aguas residuales deben estar acompañadas por la ventilación de la bajante, por la reventilación de los aparatos. Entonces, básicamente, pues aquí tenemos una presentación gráfica de lo que sería la bajante, cómo se aportan los colectores a esa bajante dándoles un desarrollo en paralelo vertical para que gane como esa energía y cómo desde el otro brazo de igual manera tiene un desarrollo y se baja más para posteriormente llegar incluso a accesorios de conexión a la bajante separados. Alguien me puede decir, bueno, pero esas dos Y podemos unificarlas y poner en una doble Y. Y bueno, pues no estaría contrariando, digamos, la norma, pero cuando uno va teniendo una identidad como diseñador y un convencimiento, entonces uno propende porque cada vertimiento, cada entrega a la bajante definitivamente tenga como una línea exclusiva. Alguien dice, bueno, no, pero es que la probabilidad de que se use todo el grupo de sanitarios de un lado y el grupo de sanitarios de otro, pues es muy poco probable. Y bueno, también tiene razón, pero en realidad me siento más tranquilo entregando en un accesorio y posterior aguas abajo de la vertical entregando en otro accesorio. Cuando ya tenemos el desarrollo de esa bajante de aguas residuales, pues finalmente llegamos al nivel del terreno, hacemos el cambio de la bajante de vertical a horizontal y importante de pronto prever, colocar un tapón de inspección o de limpieza en ese cambio de dirección que nos posibilite pues, realizar actividades de mantenimiento. Esos tapones de inspección o esos puntos de inspección son requeridos por la norma de tal forma que no tengamos tramos de tuberías superiores a 30 metros sin que tengamos puntos de inspección. Preferiblemente los tengamos más frecuentes. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, digamos que en este desarrollo de la planta, pues tenemos un tapón de inspección aquí donde empieza el colector de los sanitarios, del otro lado donde empieza el colector de los sanitarios, otro tapón de inspección, donde empieza como el colector de los lavamanos y orinales, otro tapón de inspección, por lo mismo del otro lado, donde hace el cambio de dirección y se genera esta ventilación, también tenemos un tapón de inspección, y en ese orden de ideas,
digamos que los tapones de inspección o los puntos de inspección son supremamente agradecidos para efectos de actividades de mantenimiento y limpieza. ¿Cómo decirlo? Como otra práctica recomendada es que, por ejemplo, en planta, estos tapones de inspección en algunos casos pudiesen proyectarse al muro y subir al muro de tal forma que el tapón de inspección quede en el mismo nivel de los aparatos. Y de esa manera, no necesariamente para hacer una actividad de destapar un colector, suspender pues, propiamente el piso que está obstruido y el piso inmediatamente inferior por efectos de tener que destapar el cielo raso, quitar módulos de cielo raso y a la vez sondear por allí. Muy bien, tapones de inspección, las ventilaciones preferiblemente que cada bajante pues suba hasta la cubierta en su diámetro y los aparatos que identifiquemos con un alto caudal instantáneo pues que puedan tener su respectiva ventilación. Pues señores, esta era digamos la temática que quería tratar en este escenario, sobre todo transmitir digamos la confianza que debemos tenernos como diseñadores al identificar cuáles son los materiales, cuál es el procedimiento constructivo, cuáles deben ser los soportes que nosotros utilicemos en nuestras redes y cómo es, digamos, nuestra identidad de diseño que le va a garantizar al cliente final como esa seguridad de que los drenajes van a funcionar satisfactoriamente. Si nunca nos llaman, de un cliente, pues seguramente lo estamos haciendo bien, porque habitualmente cuando no funcionan las cosas es cuando nos llaman. Entonces, pues eso quería comentarles. No sé qué preguntas tenemos hasta ahora, Ángela. Ángela. Bueno, muy bien. María Mónica, ¿escuchas? Sí, lo escucho, ingeniero. Le voy a ayudar con las preguntas. Bueno, mil gracias. Ah, bueno, ya llegó la señora Ángela. Vamos a esperar. Ya las leo. Es que no sé por qué no tenía activado el audio, qué pena, Edison, con ustedes, pero bueno, ya estoy aquí. Por aquí tenemos una pregunta de Guillermo. Él pregunta si esas pendientes altas no podían presentar que se drene muy rápido el líquido y que queden los sólidos. Justamente digamos que lo que tratamos que se dé cuando tenemos pendientes altas, sobre todo para las redes de grasas, es que la fuerza atractiva haga que se dificulte el que la grasa se pegue a las paredes. Como mostrábamos, digamos, en alguna de las diapositivas, el tema de, perdón, un segundo, el tema de las grasas, a ver si lo puedo mostrar acá. El tema de las grasas es que nos produce este efecto, y es un efecto de una gelatina que finalmente va reduciendo el diámetro de transporte de la tubería hasta que finalmente colapsa y ya no hay flujo de agua a través de la misma. Con una dificultad bastante importante para hacer la limpieza, toda vez que las sondas habituales no nos garantizan la limpieza porque entran y salen a través de esa gelatina. Entonces toca hacer una actividad que se llama como hidrosondeo, que es con alta presión, con una hidrolavadora de altísima presión y con unas boquillas especiales que hacen como un retrolavado para poder evacuar esas grasas. Entonces,
Las altas pendientes sobre todo están recomendadas para las tuberías en donde identificamos de vertimientos con grasa, de tal forma que, digamos, ¿cómo decir? No le damos como esa velocidad lenta que requeriría las grasas para encontrar una mejor situación de pegarse a las paredes. Posterior al intersector de las grasas ya podríamos tener, digamos, pendientes normales. Pero las pendientes normales no son muy altas. Digamos que los diámetros de los colectores que habitualmente usamos en redes de drenajes son como mínimo 3, y eso para lavamanos, orinales, pero una vez tenemos descargas de inodoros, tenemos 4 pulgadas, 6 pulgadas. Entonces ya la norma nos dice el 1% de pendiente. Y el 1% de pendiente es, digamos, lo comúnmente aceptado. Claro, hay proyectos en donde definitivamente las alturas libres nos empiezan a afectar y el arquitecto dice, no, aquí ya no hay edificio. Difícilmente se realiza en el mismo edificio y con la prontitud de que no salga de operación, digamos, el foso eyector. Si se trata de un foso eyector que tenga un suficiente volumen y que sepamos cada cuánto, pero no debe hacerse así, porque cuando tenemos fosos eyectores de aguas residuales, tenemos que bombear el agua en una condición de agua fresca. Aunque es agua residual, se le denomina agua residual fresca para que no tenga procesos de descomposición en el foso eyector. Entonces, en ese sentido, siempre debemos garantizar la posibilidad de bombearse y por eso, digamos, la redundancia en el equipo, que al final la mínima redundancia es poder tener el 100% de capacidad de bombeo siempre. Alguien podría también hay otras opciones, por ejemplo, podríamos tener 3 bombas al 50%, considerando que en algún momento una de esas 3 bombas va a salir, pero siempre quedarnos con al menos el 100%. Lo que no debe ser es tener una única bomba. ¿Se pueden utilizar accesorios de 90 grados como codos y pits en la red de ventilación horizontal? Sí, digamos, los accesorios de 90 grados, una vez nosotros subamos el nivel de donde preveemos se drena el líquido, una vez subamos nosotros ese nivel, podemos utilizar accesorios de 90 grados para la red de ventilación. Lo que no debemos usar son accesorios a 90 grados para ingresar las aguas residuales a un colector. Es decir, hay accesorios Y, hay accesorios Y, hay accesorios T y hay accesorios T, por ejemplo. Entonces, en el plano horizontal, no deberíamos usar T's ni T's. Podríamos usarlas en el plano vertical, ¿sí? Pero no en el plano horizontal. La T la podemos usar en el plano vertical porque podemos a través de la T hacer el ingreso de alguno de los aparatos. Listo. ¿Para qué son exactamente las juntas de expansión? Algunos creen que es para mitigar los movimientos de un sismo. Octavio nos pregunta. Bueno, digamos que incluso hay un requerimiento de la norma en donde las conexiones, a ver si está dentro de los recortes que hice, las conexiones al alcantarillado de la ciudad deben tener unas juntas de expansión, y esto es por el movimiento del terreno con respecto a la cimentación del edificio. Entonces, en ese sentido, la norma nos pide esa situación. También tenemos juntas de dilatación vertical, que son recomendadas pues, por el comportamiento, digamos, plástico de las tuberías, en donde ellas están totalmente sujetas a la placa y podrían tener por expansión térmica o por las condiciones, digamos, propias de la temperatura del edificio, entre madrugadas, noches, medios días, movimientos diferenciales que no se perciben, y ahí son necesarias las juntas de expansión que el fabricante haya previsto para absorber esos movimientos. Listo, ingeniero. Mauricio Icata nos pregunta, ¿los tapones de inspección necesariamente son en el mismo diámetro de los colectores o pueden ser en menor diámetro? ¿Los tapones de inspección en muro también pueden ser en diámetro inferior al del colector?
Cuando el colector es de 4 pulgadas y hacia abajo, 4, 3, 2 pulgadas, la idea es que los tapones sean al menos de ese mismo diámetro. Sin embargo, cuando los colectores ya empiecen a ser 6 o 8 pulgadas, se puede optar por que ese punto de inspección pueda tener tapones de al menos 4 pulgadas. Ok. ¿Cuáles son los aparatos sanitarios con altos caudales instantáneos? Sí, fundamentalmente nos referimos a los aparatos de uso institucional, cuando son, digamos, lugares de eventos públicos que utilizan fluxómetros, entonces la descarga de los aparatos es muy alta, es del orden de 6 litros, digamos 6 litros que se descargan en aproximadamente 2 o 3 segundos. Entonces nos genera un caudal instantáneo de desagüe alto que cuando llega al colector, pues ahora sí llena completamente la sección transversal del tubo y por eso debemos propender por ventilarlo para romper ese pistón de agua y evitar que cuando el pistón se desplaza a lo largo de la tubería, pues nos arrastre el sello hidráulico de los aparatos aguas arriba. O incluso aguas abajo de donde se está produciendo ese pistón, pues sí, ese pistón de agua. Ok, Octavio nos pregunta, ¿cómo es el sistema de ventilación cuando son edificios superiores a 10 pisos? Bueno, digamos que el sistema de ventilación, que creo que es otro capítulo, otro módulo que también se va a dar en estas sesiones de capacitación, sí. Digamos que también se comporta como un fluido, salvo que no es un fluido de agua, sino es un fluido de aire. Pero el fluido de aire también nos genera una resistencia al flujo que depende del radio hidráulico de la tubería. Entonces, hay que evidenciar, digamos, el número de pisos que está asociado, el caudal que se prevé va acumulando la bajante para dimensionar propiamente la bajante y a su vez acompañada a dimensionar esa columna de ventilación. Ya cuando hablamos de 10 pisos, seguramente la columna de ventilación es del mismo diámetro de la bajante de aguas residuales. Y inclusive en 10 pisos tenemos algo que es como la ventilación principal y algo que es como la reventilación para darle como un camino paralelo de que el flujo de aire no vaya solamente en un sentido, sino que dependiendo de donde tenga entregas, el agua residual pues como que vaya bien, vaya dándose una recirculación de aire y no que se produzca ahora como un sifonamiento de corriente de aire por el impulso, digamos, de las bajantes de aguas residuales. Ok. Juan Carlos nos pregunta, ¿en qué casos es permitida la descarga de las aguas lluvias de la edificación hacia la calzada, vía pública, y en cuáles no? ¿Hay alguna limitante respecto a la altura total de la edificación? Bueno, con respecto a la altura total de la edificación no habría limitante. Digamos que el caudal de las aguas lluvias está determinada por el área de la cubierta o finalmente la sumatoria de todas las áreas de la cubierta. Cuando tenemos alcantarillados combinados, se recomienda, digamos, que el vertimiento de las aguas lluvias se haga calzada con el fin de mantener, a ver, ¿cómo se diría? Como no saturar la capacidad del alcantarillado combinado, toda vez que los caudales de agua lluvia son muy superiores a los caudales de aguas residuales y son caudales que se dan en temporadas de lluvias y que afectan a toda el área o a todo el vecindario. Entonces, cuando se dan unas lluvias torrenciales, pues finalmente digamos que los alcantarillados combinados tienen muy poca opción o muy poco chance de poder drenar el agua. Entonces, en ese sentido, se prefiere hacer la entrega a la calzada, dándole como la prioridad a que el drenaje de las aguas residuales continúe siendo normal. Ok, Paola tiene una pregunta particular. Te dice, ingeniero Edison, no sé si alcance a ser parte de esta charla, pero la norma de la tercera actualización habla de ventilar todos los aparatos con sifón. En este caso, ¿se estaría ventilando lavamanos y hasta sifones de piso? ¿Cómo es la adecuada interpretación de ese ítem de la norma? Bien, bueno, como les comento, digamos que va a ser
temática de otro capítulo, el tema de ventilación. Pero sí, una buena práctica pues puede ser ventilar todos los sifones, pero sobre todo hay que identificar cuáles son los aparatos que nos pueden generar este pistón hidráulico, porque si nosotros tenemos en cierta forma aparatos de bajo caudal, como puede ser un lavamanos y sobre todo si son del tipo ahorrador de consumo, su caudal en la operación de varios lavamanos, su caudal se va a mantener siempre un flujo laminar tipo canal. Entonces, la tubería no va a tener esa condición de tener un resalto hidráulico que use toda la sección transversal del tubo. Entonces, en ese caso, el riesgo de la pérdida de sifones o que se produzca si la pérdida de los sellos hidráulicos de los sifones es menor. Es decir, si yo tengo sanitarios y sanitarios de uso, digamos, público, pues una de las mayores preocupaciones es ventilar tan rápido como se puedan las descargas de los sanitarios. Sin embargo, si yo he separado los colectores un colector de sanitarios y los colectores de lavamanos, no es tan alta la preocupación del colector de lavamanos porque no tiene conectado sobre ese mismo colector aparatos que hacen altas descargas en periodos cortos. Ok, el ingeniero Edison Hernández el próximo jueves a las 5 de la tarde nos va a hablar del tema de ventilación. Ya se pueden inscribir en nuestro sitio web, están todos súper invitados y hablamos y resolvemos todas estas dudas. Julián Mesizo pregunta, Edison, para el cálculo del volumen de elementos como trampas de grasa o pozos sépticos que está en función de un caudal y de un tiempo de retención, ¿el caudal de diseño debe tomarse como el resultante de las unidades de desagüe? Hace mención a una tabla 8.9 del GNTC 1500, método Hunter, o debe considerarse por la vía de dotación afectada por un coeficiente de retorno y tiempo de referencia, es decir, CR por dotación, por población o área aferente tiempo. No sé si lo leí muy rápido. Bueno, muy bien. El tema de las unidades de Hunter debemos entenderlas que son como unos caudales máximos probables. Entonces, dimensionar los equipos en función de unos caudales máximos probables no necesariamente es un error, pero puede ser una sobreestimación. Entonces, fundamentalmente, digamos, uno dimensiona los fosos eyectores o los lugares donde va a bombear con un volumen de caudal medio, pretendiendo bombear el agua en una condición en que no pase mucho tiempo, retenida para efectos de que no se generen, digamos, procesos anaeróbicos en estos espacios que producirían pues malos olores. Básicamente entonces el dimensionamiento del caudal de las bombas está para que estos volúmenes, digamos, se saquen en, a ver, yo calculo un caudal medio de los aparatos y en función de ese caudal medio voy a dar un almacenamiento de aproximadamente media hora, entre media y una hora como máximo de reserva de agua mientras entran a operar los equipos de bombeo. Una vez entren a operar los equipos de bombeo, estos equipos de bombeo deberían tardarse en evacuar estas aguas no más de un cuarto del tiempo de reserva o de almacenamiento que estoy considerando. Es decir, que si estoy considerando un bombeo cada 30 minutos, pues la evacuación de este volumen debería darse en alrededor de 7 minutos. Y si estoy considerando una hora, pues darse en un periodo de tiempo no mayor a 10 minutos, considerando que la evacuación de aguas va a ser pues completa del volumen que tenga la dimensión del foso eyector. Ok, Mauricio nos pregunta, ¿la distancia entre tapones de inspección es de 30 o 14 metros? No, en ningún caso debe ser más de 30 metros. Digamos que los mismos colectores, en la medida en que uno los va direccionando por baterías de baño hacia las bajantes, típicamente uno tiene bajantes en el área de incidencia de las baterías de los baños. Entonces los tapones de inspección en la práctica
difícilmente quedan a más de 15 metros de distancia. También es una práctica recomendada pues que no queden a más de 15 o 14 metros, pero la norma dice que no deben quedar a más de 30 metros, pero adicional condiciona a que cuando se realizan cambios de dirección se ponga un tapón de inspección. Entonces, la posibilidad de que hayan tapones de inspección cada 30 metros definitivamente es para colectores que prácticamente ya no tienen ingreso de otros aportes o de otros caudales. Entonces, la distancia máxima entre cajas de inspección, por ejemplo, entendiendo que las cajas de inspección son puntos de validación o de mantenimiento, pues no debería ser superior a 30 metros. Ok, Luis Fernando León le pregunta, ¿los balcones tienen la obligatoriedad de tener rejillas de piso? ¿Estos desagües son independientes del sistema sanitario? Me corchó. Básicamente los balcones de agua, señor. No, si quiere le preguntamos a él. Exacto. A ver si me ayudas con el micrófono del ingeniero Luis Fernando. ¿Estará por ahí? Básicamente el manejo que le damos a los balcones es como un drenaje de agua lluvias. Buenas tardes, ¿qué hubo, Edison? ¿Cómo le va? Hola Luis Fernando, ¿qué tal? Qué pena que le haga esta pregunta, no era ni más faltaba el ánimo de corcharlo, qué pena con usted, sino que esa pregunta la hacen frecuentemente y hay dos cosas. En primer lugar, por seguridad, todo balcón debe tener un desagüe en caso de lluvia, pues para que el agua no se meta dentro del apartamento, dentro de la vivienda, ¿cierto? Por seguridad. La NTC no habla de obligatoriedad y lo que sí se dice es que esos desagües deben ir independientes. O sea, que independiente los desagües de agua lluvias o los desagües sanitarios. Y por último, todo desagüe de agua lluvia debe caer en una caja de inspección, a excepción cuando tengamos casas de 2 o 3 pisos, pueden caer directamente a la acera o a la vía o al terreno, teniendo presente que esa agua no vaya a dañar ni la cimentación de la casa que está desaguando las aguas lluvias, ni ningún vecino. Entonces, me disculpa, esa pregunta nos la hacen frecuentemente y yo era para la claridad de todos, como para que tuviéramos un consenso en general. Muchas gracias. Súper bienvenida a la aclaración, ni más faltaba. Sí, muy válido. Bueno, Luis nos pregunta, en el diseño de tuberías en la tabla de pendientes mínimas, el párrafo se menciona que debe cumplir como mínimo la velocidad que se comprende entre 0.60 y 5 o una fuerza de arrastre mínima. ¿Es necesario cumplir estas pendientes sabiendo que ya se cumplió con la velocidad mínima o fuerza de arrastre mínima? Hay que garantizar la fuerza de arrastre mínimo, sino que típicamente con estas pendientes la vamos a lograr. Entonces uno tiene pues unas tablas o unas ecuaciones que tabula uno en Excel y lo que hace es pues poner las pendientes y validar que la fuerza atractiva se cumpla. Si teniendo las pendientes que recomiendan no tenemos la fuerza atractiva, porque claro, la pendiente no necesariamente garantiza la fuerza atractiva, porque la fuerza atractiva es dependiente del caudal que se vaya a hacer fluir. Entonces prima la fuerza atractiva. Ok, cuando se trata de edificaciones con alturas considerables, ¿cómo se procede para evitar o disminuir la caída directa que implicaría en la bajante de desagüe? No, mira que no, digamos, la velocidad del flujo a través de la bajante, digamos, está limitada en términos de que hay un momento por distancia que el agua no acelera más, ¿sí? Sin embargo, cuando llegamos, digamos, al piso a través de una gran altura, pues típicamente en construcción pues pueden dársele como algunos semicodos a la bajante como para agregar pérdidas y evitar como esa gran caída, pero no tengo en mente que tengamos que disminuirle la velocidad al tubo por la gran altura de las bajantes. Ok, ya vamos terminando las preguntas. Están muy interesados en el tema. La capacidad de unidades de descarga por bajante puede ser calculada con el diámetro comercial real de la tubería.
Eso difiere del valor tabulado de la norma que corresponde a diámetro nominal. Bueno, pues digamos que inclusive la asignación de unidades es muy nominal. Entonces, aquí inmerso en estas tablas hay unos factores de seguridad. Entonces, yo sí recomiendo pues mantenernos dentro de la denominación nominal, salvo que evidentemente podamos hacer como una modelación, digamos, hidráulica, pero tanto la asignación de las unidades de los aparatos pretenden establecer, digamos, un caudal, pero a medida que se van acumulando unidades, ese caudal no es directamente proporcional con las unidades. Y entonces estas tablas, pues nos intrínsecamente tienen un factor de seguridad, de tal forma que las bajantes y los colectores, pues no vayan a llegar, digamos, a su rango de capacidad más alta, ¿sí? Entonces, pues se podría revisar, validar, pero me mantendría, digamos, en la postura de la tabla de diámetros nominales. Ok. Luis nos hace una pregunta. Le gustaría que le dieran claridad si la NTC 1500 es una guía de buenas prácticas para la construcción de instalaciones hidrosanitarias, más no una ley de obligatorio cumplimiento. No sé si podemos volverle a habilitar el micrófono. El micrófono al ingeniero, sí. Buenas tardes, sí. Eso lo hemos hablado en las 3 presentaciones que se ha hecho el profesor Granado y las 2 iniciales de presentación de la 1500. Toda práctica, toda norma NTC es de uso voluntario y son guías de buenas prácticas de construcción, no solamente para la parte hidráulica, civil, sino también para muchos aspectos de la parte económica. Solamente se vuelven, en el caso de la NTC 1500, solamente se vuelve obligatorio cuando está dentro de un contrato de diseño, un contrato de instalación, que las especificaciones técnicas se diga siga las indicaciones de la 1500. Mientras tanto, no es obligatorio. Yo pienso que esta mañana estaba hablando con el ingeniero Jorge Luis Montes del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y él dice que posiblemente para principio, mediados de junio, vamos a tener el RETISA. El RETISA es el Reglamento de Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. Inicialmente va enfocado solamente a vivienda, ¿cierto? Y ahí sí van a colocar muchas cosas de la NTC 1500 como obligatorias. Ese RETISA va a ser como el RETIE o va a ser como la NRS, o sea, va a ser de obligatorio cumplimiento, tanto en su diseño como instalación, y va enfocado hacia la construcción de vivienda nada más. Entonces, la 1500 hoy no es obligatoria, pero cuando salga el RETISA, lo que aparezca la 1500 dentro del RETISA, como las tablas de consumo, etcétera, etcétera, como la obligatoriedad de usar o no usar desagües sanitarios y cosas de esas, ya se vuelven obligatorias. No sé si sí, los confundí mucho. De acuerdo, y digamos que en cierta forma la comunidad debe tener un marco de referencia comúnmente aceptado de lo que ofrece un mínimo desempeño de funcionalidad. Y ahí yo creo que sin que lo dicte una ley, digamos que es oportuno para todos en la comunidad tener ese marco de referencia, toda vez que uno evidencia dentro de la norma que sus exigencias no son extraordinarias, sino son apenas de garantía de seguridad de no tener problemas. Entonces, a veces uno diría incluso, hay algunas que son como muy evidentes o de sentido común, aunque a veces el sentido común puede jugarnos una mala pasada, pero en términos generales, digamos que los requisitos no son tan rigurosos como otras normas que sí pueden ser de obligatorio cumplimiento. Entonces, pues yo creo que la comunidad está dada a que acepta como un reglamento de buenas prácticas y que unifica criterios, y en ese sentido se vuelve de común aceptación. Ok. En la red de distribución mostrada se ven unos tubos pequeños que suben creando un pequeño ramal. ¿Para qué sirven o cuál es su función?
¿esta será? La que está acá arriba. Lo que pasa es que este diseño pues tiene inmerso, digamos, la red de suministro. Entonces muestra pues como todo el ciclo del agua, desde que llega a las válvulas de operación manual o de fluxómetro de los aparatos, que luego pues hacen el lavado, el sifonamiento en los aparatos y pues llegan a las redes de desagües. Pero esa es la red de suministro la que está, que creo que es la por la que nos pregunta el señor o la persona asistente. Kevin nos pregunta si la distancia de los soportes para la tubería colgada cambió en algo en esta nueva actualización. Digamos que se mantiene, pero ahora cubre más materiales. Entonces, antes se tenían pues menos posibilidades de material, ahora se tienen más materiales y en ese orden de ideas pues nos da como para diversos tipos de material cuál debería ser la longitud máxima de separación. Básicamente eso, pero en términos generales no cambia, pero por ejemplo, digamos que como les mencionaba en la presentación, para mí uno de los temas fundamentales que al final hace que lo que nosotros diseñamos y construyamos se mantenga en el sitio con las características de desempeño es la soportería. Cuando se soporta en espacios mayores a los que establece la norma o a los que establece el fabricante de la tubería, pues en el caso de las tuberías plásticas uno evidencia que se pandean por el peso propio del agua que circula a través de ellos, ¿sí? Y en algunos casos en donde la tubería puede ser más rígida, entonces lo que ocurre cuando tenemos distancias de separación mayores de las recomendadas es que se desalinean. Entonces uno de las condiciones que garantiza la estabilidad de nuestras redes es la soportería y es uno de los elementos a los que en obra en ocasiones se puede descuidar. Juan nos pregunta, ¿es obligatorio instalar semicodos en las bajantes para frenar el flujo a través de estas? ¿No existe una velocidad terminal límite que alcance el flujo al estabilizarse físicamente y no pasa de esta independiente de la altura de la bajante? No, yo considero que no es obligatorio colocar el semicodo, puede directamente colocarse el codo y pues los accesorios están, digamos, diseñados estructuralmente en términos de su diseño de pared para soportar esas presiones, entendiendo que de todas formas esto es un flujo a gravedad, es un flujo libre y en términos generales digamos que la presión que se considera sobre los aparatos es presión atmosférica o cercana a la presión atmosférica y estos accesorios son sometidos a presiones de rotura muy superiores a las presiones de servicio. O sea, estamos hablando de que inclusive en tubería sanitaria las presiones de rotura de los tubos pueden superar 100 psi de presión. Ok, ¿es válido unir la ventilación secundaria a la ventilación principal? Es válido, digamos, en un arreglo que nosotros llamamos de comunicación entre la ventilación y la reventilación, que cada ciertos espacios haya una comunicación entre las dos. Ok. Hugo nos pregunta, ¿es recomendable el uso de válvulas de admisión de aire para evitar sacar las tuberías de ventilación hacia las terrazas? Sí, pues, a ver, no sé cómo responder. Digamos que en la medida en que se pueda mantener el sistema de ventilación respirando de la atmósfera, es una mejor condición. Las válvulas, digamos, de toma de aire en espacios, pues es una solución en la medida en que se tenga una limitante de poder salir a la cubierta o a la cubierta o a una zona transitable o algo así. Entonces las válvulas de admisión son una buena opción. Sin embargo, pues son elementos que trabajan con una presión diferencial negativa y que, pues, digamos, si bien funcionan bien, en algún momento podrían dejar de brindar ese sello natural porque digamos que ellas admiten, pero deben o sea, sellan, pero deben no dejar salir para efectos de no generar malos olores en los espacios donde están ubicadas. Entonces, en su ciclo de vida y de operación, pues en algún momento
seguramente haya que reemplazarlas. Listo, eso. Jenny nos pregunta, ¿qué dice la nueva NTC respecto a los desagües de sanitarios en 3 y N? En 3 y N, ¿será en 3 pulgadas a la pared? No sé. O sea, vamos a ver si me escribe por aquí abajito. Básicamente el diámetro de conexión a los sanitarios en piso debe ser siempre 4 pulgadas y debe hacerse a través de una brida de conexión para esos codos de 4 pulgadas que permita, digamos, el desmontaje para efectos de mantenimiento de los aparatos. En algunas aplicaciones tenemos sanitarios, digamos, colgados de la pared, y en esos sanitarios colgados de la pared se puede usar el diámetro de conexión de 3 pulgadas que está en la pared, pero digamos que hay que leer muy bien la recomendación del fabricante del sanitario, porque es un sanitario que se cuelga de la pared teniendo un pedestal en concreto en la pared para evitar, digamos, pues para soportar ese momento del peso propio del aparato. Entonces ese sería como el caso en que es factible conectar en 3 pulgadas, pero si se puede hacer en 4, pues también perfecto. Lo que pasa es que ocupa mucho espacio de pared y entonces tiene uno que tener doble muro de soporte en el sanitario. Pero a piso siempre 4. Ok. En tuberías que llevan sólidos, sí es recomendable usar accesorios a 90 grados, así sea en la vertical. En la digamos, en la vertical a 90, no, pues digamos, como mencioné en un momento, se podría utilizar las T en el plano vertical, entendiendo que incluso las T o los codos, aunque sean 90 grados, digamos que tienen como una superficie suavizada, una superficie que direcciona el flujo en el sentido en el que va el colector. Entonces esos 90 no son tan 90 y en la condición vertical pues son los que comúnmente usamos. Digamos, en las redes, en los lavamanos, en los sanitarios, siempre entregan a un codo en vertical, es decir, este es un sanitario y entrega un codo a la horizontal. Si es una T, pues también entrega a 90 grados, pero como digo, su diseño es suavizado hacia el sentido del flujo. Lo que no debe usarse definitivamente es en horizontal. Ok, ya vamos terminando preguntas. ¿A qué altura límite deben tener las diferentes dimensiones de cajas de inspección? ¿Me repite la pregunta? ¿Qué altura límite deben tener las diferentes dimensiones de caja de inspección? Así dice. Bueno, ok. Básicamente las cajas de inspección tienen que prever la condición de poder ingresar a la caja por parte de las personas. Entonces, cajas de 60 por 60, pues la recomendación en términos de profundidad es que también sea del orden de 60, máximo 70 centímetros de profundidad. Una caja que tenga 1 metro de profundidad deberá ofrecer una dimensión mínima de 70 centímetros, 80 centímetros, entendiendo que en algún momento la persona tiene que ingresar a la caja y como tal con algún elemento de tipo pala o de tipo palustre o algo así, poder realizar limpiezas sobre lo que se denomina la cañuela de la caja. Ya cajas más profundas, pues definitivamente requerirán inclusive de elementos para descender a la caja, como pueden ser escaleras tipo gato en su pared para poder descender y tener tal área de operación que pues la persona pueda, digamos, tener una ergonomía, giro, agacharse, manipular una herramienta que ya tiene algún cabo y que no le represente pues la inoperancia. No sé si eso es en ese sentido la pregunta. Ok, tú me dirás si seguimos con las preguntas o hacemos una última porque siguen las preguntas. Pues no tengo problema, pero tú nos dices. Ok, aquí hay una pregunta de Julián. Él dice, en la tabla 4.322 de la NTC, en la última edición aparece el caudal máximo probable según método de Hunter. Luego son conocidas varias investigaciones en donde se hacen modificaciones al método
y consultan caudales considerablemente más bajos. Por ejemplo, el método de Hunter modificado para Colombia de la Universidad Nacional recomienda usar estos valores modificados o definitivamente hay que usarlos plasmados en la tabla mencionada anteriormente. Es una pregunta muy interesante. Hacerse al profesor Armando. Sí, pero fundamentalmente, digamos que todo, o sea, las unidades que están acá, pues tienen, como decía, intrínsecamente unos factores de seguridad. El problema es cuando esos factores de seguridad se vuelven tan grandes que sobredimensionan las redes, pero sobre todo sobredimensionan los equipos de bombeo. Con el agravante de que al sobredimensionar los equipos de bombeo, pues estamos teniendo cargas eléctricas altas, consumos eléctricos altos, y es posible que el desempeño de las redes no necesariamente tenga el balance hidráulico necesario. Entonces, en ese sentido, digamos que evidentemente sé de las investigaciones que se desarrollaron en la Universidad Nacional dirigidas por el ingeniero Jorge, también otras dirigidas por el ingeniero Rafael, en donde fundamentalmente querían encontrar ese acercamiento a ese comportamiento probabilístico del uso de los aparatos en función del libre albedrío de los usuarios. Y digamos que en gran parte fue también algo de mi tesis de grado, el poder considerar o poder estudiar los caudales pico, porque al final las unidades de Hunter son eso, digamos, probabilidades de que se dé el caudal pico del uso simultáneo de cuántos aparatos con respecto a los instalados. Entonces, en ese orden de ideas, siempre hemos encontrado a través de estas investigaciones que cuando se siguen estas unidades de Hunter sin modificar, tenemos sobredimensiones que superan el 100% de lo requerido, es decir, pueden alivianarse en un 60% y más o menos esos son los caudales. De hecho, algunas empresas de equipos de bombeo tienen por negocio ir a los diversos edificios y hacer una investigación durante un mes, si se quiere, de cómo consume agua un edificio y después decirle, mire, es que su bomba que es de 10 caballos podría ser de 3 caballos o de 4 caballos. Y entonces en ese ejercicio dicen, usted con lo que paga de energía a lo largo de 3 años paga un nuevo equipo de bombeo y le queda, digamos, más ajustado al uso que realmente tiene la edificación. La dificultad aquí ocurre en que este es como la directriz a seguir para diseño y solamente nos damos cuenta del sobredimensionamiento que tiene cuando ya el edificio está en servicio. Entonces, ahí hay una, digamos, situación incómoda en términos de si seguimos la directriz de la norma con respecto a las unidades, pero hay una corrección ahí a los caudales en función del uso de los edificios. Por ejemplo, si es un uso que se considera masivo, que muchas personas van a hacer uso de los aparatos en forma simultánea, por ejemplo, una cárcel, un hospital, un cuartel un cuartel militar, una institución militar, es posible que todos los soldados se bañen de forma simultánea y allí ni siquiera aplican las unidades de Hunter, sino toca sumar todos los caudales de todas las duchas funcionando simultáneamente, aunque funcionen solamente 10 o 15 minutos. Entonces, lo que se ha hecho en la Universidad Nacional tiene todo el fundamento de haber estudiado aparatos por aparatos y digamos que quien ha estado muy cercano a ellos lo hace a total conciencia y bueno, hasta ahora no hemos tenido reclamos por subdimensión. Nos ha ido bien con esas metodologías, sin embargo, cuando tenemos interventorías que se rigen al pie de la letra de la norma, pues nos toca seguir la norma. Bueno, ya están las personas saliéndose. Antes de terminar la charla, las preguntas que quedan pendientes, pues las trataremos de responder a cada uno. Y los invito a que sigamos sigan acompañándonos en estos jueves de formación. Seguimos el próximo jueves, como les comentaba ahorita, con ventilación, con el ingeniero Edison Hernández. Y bueno, mañana iniciamos un curso
con el ingeniero Edison Pérez, que me gustaría, si no es mucha molestia, ingeniero, que les hablara un poquito sobre el curso que iniciamos, que es sobre modelación hidráulica para sistemas contra incendio. Un poquito que nos comentaras de la parte técnica lo que vamos a abordar, y importante contarles que todos los que están aquí pues tienen unos descuentos especiales que ya les hablaré en contaditos minutos. Bueno, muy bien. Es un curso que hemos planteado con Ángela, en donde pretendemos, digamos, tenemos una pretensión ambiciosa que cubre varios aspectos. El primero de los aspectos que vamos a cubrir con el primer módulo es potencializar el uso de la herramienta Revit en la modelación de nuestras redes de protección contra incendio. Habitualmente el Revit nos genera como un rechazo, como un coco, para quienes hemos venido trabajando por muchos años con AutoCAD y no estuvimos como en esta nueva ola del Revit. Entonces, aquí vamos a romper esa barrera y vamos a interactuar de traer nuestros planos de AutoCAD. Vamos a, digamos, ¿cómo se diría? Como a limpiarlos un poquito para que los importemos en la plataforma de Revit y en Revit empecemos a dibujar tuberías sin necesariamente saber de arquitectura de Revit o de hacer muros en Revit o de hacer estructuras en Revit o techos en Revit. No, vamos a tener como de base una arquitectura en AutoCAD y sencillamente nos vamos a ubicar en el espacio para dibujar a una altura que nosotros sabemos por los niveles o por los cortes del proyecto, a qué altura dibujaríamos nuestra red de rociadores, y vamos a utilizar las herramientas, unas herramientas de edición muy interesantes que nos va a ofrecer Vitaulic para, digamos, que el modelo esté enriquecido con los accesorios de protección contra incendio del catálogo de Vitaulic. Esto es opcional, digamos que el mismo Revit puede colocar accesorios propios de Revit, pero que no necesariamente son los coherentes con los catálogos de protección contra incendio, entonces por eso lo consideramos un enriquecimiento a la charla. En este módulo contamos con el patrocinio de Vitaulic, quien, pues, digamos, estas herramientas las tiene colgadas en sus páginas, se puede descargar libre, todos los asistentes la van a poder descargar, pero Vitaulic nos va a obsequiar dos licencias a dos de los asistentes en una metodología de sorteo que se hará al final del módulo, es decir, el sábado, finalizadas las dos sesiones del viernes y sábado, se hará el sorteo para que se tenga, digamos, el uso de esas herramientas ya no por 30 días, sino en forma, pues, ilimitada. Posterior a eso, ya una vez hemos virtualizado nuestra red de incendio, lo que vamos a hacer es la modelación hidráulica con un software supremamente conocido que es EPANET, y lo que vamos a hacer es, pues, digamos, interactuar con la red que seguramente dibujamos en Revit. Aquí nos toca modelarla de nuevo porque no tenemos como esa interacción, pero es evidenciar ese cálculo hidráulico, las pérdidas por fricción, las presiones requeridas para el funcionamiento de los rociadores, del área de diseño, jugar un poco con cambiar diámetros, con cambiar la altura de posición del tanque, con cambiar las curvas de desempeño de las bombas. Y vamos a hacer este mismo ejercicio con un software un poco más moderno, un poco más amigable, digamos que tienen el mismo potencial toda vez que internamente manejan las mismas ecuaciones, pero es un poco más amigable y nos genera reportes de la simulación como más interesantes, y este se llama PyFlow. Entonces, así va a estar, primer fin de semana Revit, segundo fin de semana EPANET, tercer fin de semana PyFlow. Y por último, tenemos un módulo que corresponde a las generalidades, y si nos da tiempo, también un ejercicio práctico de la modelación de redes de agua nebulizada en protección contra incendio, entendiendo, digamos, la tecnología de agua nebulizada como un sistema de agua que también utiliza rociadores, pero que se requiere de una alta presión para romper las gotas en microgotas y que nos va a generar una neblina. ¿Y por qué la neblina? Pues es digamos, un agente de supresión mucho más eficiente que el agua en los tamaños de gota como los conocemos en rociadores automáticos. Entonces, pues nada, de mi parte, digamos que me hace ilusión el curso. Me gustaría, pues, que
todos los que tengan la posibilidad de inscribirse, compartamos allí. Pues digamos que para algunos será como la primera vez que nos veamos, pero de mi parte, total entrega a resolver dudas, a poner mi conocimiento, digamos, al servicio de ustedes, mis experiencias, y bueno, pues quedan totalmente invitados, y pues nos vemos, mañana empieza. Así que sí, a inscribirse. Mañana. El curso está dirigido a ingenieros, arquitectos, por ahí nos habla Diana de que qué posibilidad existe del sorteo el viernes, igual entrarías en el sorteo así no estés, y bueno, vamos a dejarle aquí abajito el costo y todas las cosas, el link para que vayan a nuestra página. Meme, si me compartes la fotico con los descuentos que vamos a aplicar, perfecto, muchas gracias. Entonces, señores, miren, por asistir el día de hoy a este webinar y de hecho es un incentivo que nos sigan acompañando como lo han venido haciendo, van a tener un 7% de descuento, nos envían por el chat el nombre, con ese nombre le generamos el código de ese descuento, usando el siguiente código que es webinar de sábado. Hay algo muy importante que quiero hacer mención y es APROCOF. APROCOF, nosotros trabajamos en alianza con APROCOF hace ya 2 años. Para las personas que están aquí, que no conocen la asociación, es una asociación que viene trabajando ya hace 20 años en la agremiación en la unión de todo el gremio de instalaciones hidráulicas y sanitarias. María Mónica, si nos haces el favor también compartes pues el link a la página con toda la información. Ellos constantemente están haciendo todo lo posible y todo lo que tienen a su alcance para unir al gremio, y nosotros somos pues los encargados de organizarles todo lo que es la parte académica de sus cursos, la generación de contenido de todos los cursos que realizan, y somos los encargados de estar constantemente actualizándolos. Por eso ustedes siempre ven que trabajamos en equipo, entonces los invito muy especialmente también a que visiten todas las cosas de APROCOF. Les hablé del 7% de descuento por asistir al webinar. Los asociados de APROCOF tienen el 10% de descuento, y para este curso, como el ingeniero Edison lo mencionaba, vamos a tener módulos, Revit, PipeFlow, agua nebulizada y Edison, ¿cuál es el otro? EPANET. EPANET. También lo pueden ver aquí está toda la información, ahí María Mónica también se las dejó por el chat, lo pueden ver por módulos. O sea, si de repente no quieren tomar X o Y módulo, pueden tomar solamente el módulo que les interese. Para finalizar y darle las gracias a Edison por el espacio, por el tiempo, por las personas que nos acompañan aquí, los invito nuevamente dentro de 8 días, pues las citas a las 5 de la tarde, y me gustaría mucho si encendemos la cámara y nos tomamos la fotico de recuerdo antes de irnos. Sería perfecto. Eso... Ahí sí estamos despeinados o muy peinados, pues. Ahí nos damos cuenta todos. Me place verlos a todos. Veo muchas caras conocidas y muchas caras nuevas. Entonces, bueno, esta es su casa. Bienvenidos a todos. Y vamos a tomarnos entonces la fotito del recuerdo. A la voz de 3 sonreímos porque eso es tan serio, eso no aguanta. ¿Listo? 1, 2, 3. Muy bien, perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias nuevamente. Descansen, feliz noche y nos vemos pronto.